Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes los expresan. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio de Despierta Podcast. Yo soy Sofía Fontanella y hoy estoy muy contenta con la invitada que tenemos hoy. Es una invitada de honor, una persona que quiero y admiro muchísimo. Ella es Jessica Alvarado y antes de presentárselas tengo que compartirles por qué Jessica está el día de hoy aquí, cómo es que nos reencontramos después de casi 8 años de haber compartido. Yo estudié en Colombia, fui a estudiar teatro. Y Jessica fue mi compañera allá. Entonces compartimos en un par de materias, algunos proyectos ahí juntas en la universidad. Y bueno, pasaron los años, empecé a dar el entrenamiento del que luego les platico, el vocal training. Y ahí tuve una alumna que le mando muchos saludos ahorita. Hola Yadira, espero que escuches esto, te quiero mucho. Total que Yadira tomó el entrenamiento, le gustó. Tomó los 3 niveles y se fue muy feliz. Hubo una transformación ahí súper bonita y se fue a vivir a Estados Unidos. Y pues resulta que en Estados Unidos se metió a tomar clases de inglés y ahí conoció a una Jessica Alvarado que la invitó a tomar clases de teatro con ella. Y resulta que Yadira le compartió que la primera vez que había tenido este acercamiento fue en México con una chica. Jessica le preguntó cómo se llama esa chica y resulta que esa chica soy yo. Esa chica era Sofía Fontanella, entonces fue como de, ¿cómo crees? ¿Es esta Sofía Fontanella? Y pues resulta que sí era yo. Y así fue como surgió este vínculo, esta cosa extraña de cómo es que alguien en Estados Unidos, o sea, ni Jessica ni yo vivimos allá, pero allá hubo este encuentro con esta alumna. Y bueno, Jessica afortunadamente ahorita está aquí en México para vivir la aventura mexicana un par de años. Y pues bueno, gracias a esta alumna nos volvimos a poner en contacto y ahorita tenemos planeados varios proyectos súper padres de los que también les vamos a platicar hoy. Y bueno, Jessica es actriz, es emprendedora, es empresaria, hace de todo, pero ya quiero que ella mejor se presente y que les platique un poquito más de todas las cosas maravillosas que hace. Jessica, bienvenida, platícanoslo todo. Sofi, muchas gracias. De verdad estoy muy contenta de estar aquí hoy contigo, de esta invitación, porque como tú lo dices, en algún momento intentamos coincidir el año pasado cuando estuve acá como por 15 días aquí en México. Pero no surgió, no pasó nada y ahora todo se ha dado y ha sido maravilloso. Entonces, muchas gracias por tu invitación. Bueno, mi nombre es Jessica Alvarado. Soy actriz, gestora cultural, productora. Amo el teatro. Quisiera vivir de esto. Ha sido muy difícil, pero también he hecho otras cosas de las cuales me ha ayudado mucho y de las cuales me siento muy orgullosa y de las cuales he como podido mezclar para poder encontrar otras técnicas y demás, como son las ventas. Entonces, desde muy joven empecé a ser vendedora y hasta hace un par de años decidí involucrarlo con el teatro, porque ¿por qué dejarlo a un lado? Si es lo que hago, es mi vida. Entonces, ¿cómo involucrar todo y mezclar todo para llegar a un buen puerto? Excelente, Jessica. Pues mil gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Me honra tenerte aquí de verdad. Y creo que tocas un punto inicial importante, ¿no? El tema de las ventas, gestión cultural, teatro. Pienso que muchas personas que nos gusta el arte, he escuchado mucho, ¿no? No solamente como en el ambiente como de la universidad o así, sino gente que quiere dedicarse a la música o al teatro y no lo hacen porque existe este tabú de es que no vas a vivir de eso, ¿no? O te vas a morir de hambre, ¿no? Que es el típico que se escucha. Sí. Pero fíjate que yo me he dado cuenta que realmente eso realmente impacta en cualquier carrera, ¿no? O sea, no tienes que estudiar, no porque estudies negocios o finanzas, pues ya tienes el éxito asegurado, ¿no? Se necesitan muchas cosas y desarrollar muchas habilidades. Pero creo que justo a mí me gusta mucho tu historia porque en este ámbito del teatro, que para la gente es súper difícil que alguien viva del teatro, que viva de la actuación o del arte, tú lo has hecho. Y no solamente en tu país, en Colombia, sino que has viajado por muchos países dando y ofreciendo tu arte.
y aparte viviendo de ello. Entonces, ¿cómo es que has hecho eso, Jessica? Sé que has utilizado las ventas Ujú. y creo que eso también es importante, el hecho de que no solamente vende un vendedor, sino que todos vendemos todo el Exacto. tiempo. O sea, todo el tiempo nos estamos vendiendo. En este momento nos estamos vendiendo, ¿no? Claro que sí. Todo es una venta, pero a veces cuesta trabajo visualizarlo de esta forma. Entonces, me gustaría, Jessica, que nos platiques cómo has logrado vivir de tu pasión. Eso tiene muchos trasfondos, Sofi. O sea, igual también lo que uno cuenta, y me encanta que abras estos espacios porque es como conocer la otra cara, ¿no? Sí. La otra cara de esta vida, la otra cara de poder dedicar mi vida al teatro con mi grupo, porque no ha sido fácil. O sea, realmente es algo lo que tú hablas como un tabú también que parte desde que nace como el impulso de estudiar teatro. Porque lo primero que te dicen, o sea, lo primero que me dijo mi papá fue de qué vas a vivir. Es lo primero. Con otras carreras no te lo dicen, pero con el teatro, con danza, con plásticas, en general es como, ¿y de qué vas a vivir? Ujú. Porque solo encontramos como un camino o para ellos es como decir solo la televisión o demás. Y a ti te genera inseguridades. O sea, yo amo el teatro, pero cuando entré a estudiar, yo en algún momento me pregunté, ¿de qué voy a vivir? O sea, ¿esto sí me va a dar para vivir? Igual uno se lanza porque es esa pasión, ¿no? Y es otra carrera además que se empieza como a ver diferente a las otras. Por ejemplo, las calificaciones son muy, muy, muy subjetivas. No es Ujú. como en una ingeniería o en una, no sé, en otra carrera que tú sabes que estás haciendo un parcial de cálculo y 2 más 2 es 4. No, o sea, si el personaje no le gustó al profesor de actuación, ya, y empieza la crisis y el Sí. fracaso y no soy buena actriz. Corporalmente también empiezan con muchas aceptaciones de cómo acepto mi cuerpo y trabajo con mi Ujú. cuerpo y lo acepto. Ujú. Y no quiero estar como en ese estereotipo de cuerpos como actriz y eso es algo que me costó mucho tiempo y en la universidad fue muy duro. Pero a medida que tú sales, tú dices, es que solo necesito conocer mi cuerpo. Ujú. Entonces, claro, las ventas llegaron a mi vida. Bueno, realmente siempre han estado porque mi papá es una persona así súper, yo le digo que tiene como una chispa. Mi papá ha tenido muchos negocios, ha trabajado en muchas cosas y la gente siempre lo recuerda y yo siempre lo he visto como con ese carisma. Ujú. Y siempre me habló de eso, como no, tú tienes que hablar a la gente así, pero nunca hablamos como al lado de las ventas, siempre estuvo como eso y siempre Ujú. estaba como, ay, Jessica no le da miedo hablar en público, Jessica está como en eso, pero hasta ahí, nunca había dado el paso. Ujú. Luego entró a la universidad, porque antes de ser actriz estudié 4 semestres de ingeniería industrial. Guau, eso no lo sabía. Sí. Me iba muy bien con las matemáticas y mi papá dijo como no, pues las ingenierías tienen mucha matemática y de eso sí vas a poder vivir. Y cuando yo entro a la universidad, porque era universidad privada, salió como una promoción que decía que si tú entrabas como a un grupo de bienestar universitario, te iban a dar el 15% de descuento de la matrícula. Entonces yo digo, no, pues tengo que ir, mi papá me apoyó, ve, ¿no? Y yo me acuerdo ese día que me paró enfrente como de la lista de los grupos y yo veía como danza folclórica y yo, taekwondo y yo, no, música, voleibol, atletismo, y yo, ay, no. Y de últimas estaba teatro y yo me acuerdo que mi pensamiento fue, "Ay, a mí nunca me ha dado miedo hablar en público, me voy a meter a teatro". Y ahí empezó mi amor por el teatro, yo me quise retirar de la carrera, mi papá no me dejó porque yo era menor de edad, me dijo que hasta que no cumplía los 18 no me podía como retirar de la carrera. Luego cumplí los 18 y al día siguiente me retiré de la carrera Ah. y me presenté pues para estudiar en la universidad la carrera de artes escénicas. Pero entonces en este transcurso de la universidad, al ser privada, al haber tantos gastos, decido buscar un trabajo, un empleo. Ujú. Y cerca de la universidad y en este grupo de teatro conocí a un chico y me dijo, oye, en el Teatro Santa Fe, que es un teatro privado que hay en Bogotá, están contratando vendedores. Tienes que vender como las obras de teatro, ta, ta, ta. Y yo, bueno, pues sí, vamos a ver qué pasa. Y yo me acuerdo que yo entré a este teatro, era un teatro grandísimo, hermosísimo, entré y además los que hacían las obras ahí eran actores de televisión, entonces yo sabía quiénes eran porque los había visto en novelas o cosas así y era como, wow, o sea,
Y luego me acuerdo que me mandaron a una oficina pequeñita, o sea, era como un escritorio, un computador de esos antiguos. Y me acuerdo que Miriam, que era mi jefe en ese entonces, me saca un directorio, no sé si acá en México se llama lo mismo, como donde Ajá. aparecen, es un de esos en esa época, o sea, yo tenía Sí. 16 años cuando empecé mi primer trabajo como vendedora, Ujú. y me lo pone así sobre la mesa y me dijo, bueno, aquí están todos tus clientes. Y yo lo miré y yo dije, claro, ahí tienen que estar, ahí está todo el mundo. Me dijo, ahí está el computador, empieza a crear tu base de datos y ya. Y por cada obra que tú vendas te vamos a dar el 10%. Y yo, ya, sí, ahí está el teléfono, está el computador, vende. Y me mandaron hacia el ruedo, como decimos nosotros, y yo, ok, me senté y empecé como a ver el directorio y yo, ¿por dónde empiezo a vender obras de teatro? Obras que no eran baratas, eran caras. Ujú. Eran caras, o sea, y además que aquí suena más caro porque en Colombia hablamos de millones de pesos, Sí. ¿no? Y cada vez que le digo a un mexicano es como, ¡ah! Es mucho dinero. Sí. Entonces, claro, cada obra costaba, no sé, como 10 millones de pesos colombianos, que es como unos $3,000, 4,000, pero te estoy hablando hace bastante tiempo, era Sí. mucho dinero y yo, ¿quién va a pagar eso? Entonces, lo que primero se me vino a mi mente fue como los centros comerciales, las plazas, y yo dije, bueno, quizás, pero ahora, ¿cómo me conecto con la persona encargada de recibir como estos proyectos para hacer eventos? Y empecé a encontrar que era mercadeo, publicidad, recursos humanos. Entonces, eso fueron muchas llamadas ese día de intentar entender con quién podía hablar, porque no a Okey. todos se les puede vender. Ujú. Entonces era como, ok, buenas, no, sí, recursos humanos, no, aquí no, o tienes que llamar a mercadeo. Y ahora entonces venía el reto, me acuerdo tanto, mi primer cliente se llamaba Iván. Me acuerdo mucho porque fue como, y logré conseguir por fin la llamada con él después de muchos intentos. Y ahora venía el reto, ¿no? Empezar a exponer qué vas a vender. Entonces, nada, le empecé a contar de mi historia, o sea, realmente le empecé a hablar de mí, como, hola, mira, mi nombre es Jessica, y él me dijo, hola, Jessica, le digo, mira, ahorita viene Navidad, estamos haciendo estas obras, bueno, le empecé a contar como Ujú. todo, pero desde lo que yo veía, desde mí, yo nunca fue, o sea, a mí me han dejado también como unas diapositivas en PowerPoint, en esa época no había Canva, entonces era como, y decía como, diles esto es lo que se les dice, muy formal. Y yo dije, no puedo ser tan formal porque voy a sonar como un robot, como una máquina. Entonces me acordé de mi papá, de esa chispa. Yo dije, no, pues hay que contar, hay que hablar, hay que decir qué pienso de la obra, de anécdotas, de por qué deberían comprar la obra para que Ujú. la vea el público. Y lo maravilloso de todo de las ventas es que empezaron a salir cosas de improvisación. Claro, ahora yo lo veo así, pero también era como de ahondar otro mundo, otras Ujú. posibilidades que te dan. Y me acuerdo que Iván me dijo, oye, ¿sabes qué? Sí, me gustaría conocerte, porque si por teléfono eres así de interesante y hablas así, quiero comprar como la obra. Y yo quedé como, ok, sí, ¿cuándo voy a la plaza? Me dijo, mañana a las 2 de la tarde firmamos el contrato, quiero 3 obras. Y yo como, ¡ah! Claro, imagínate, mi primera Claro. venta, el primer día de trabajo. Ajá. Como, o sea, yo me acuerdo que colgué y yo estaba muy contenta, además pensando en el 10% de Claro, eso, yo decía, sí. "Ay, ¿qué voy a hacer con ese 10% de 3 funciones? Ajá. Y luego llamó a mi jefe y mi jefe no me creía. Y yo le decía, hola Miriam. Y me decía, hola Jessica, ¿qué pasó? Acabo de vender 3 obras. Y dice, no te creo. ¿Cómo? Y yo, pues tú me dejaste un directorio, yo llamé, hablé con tal persona y tenemos que ir mañana a firmar el contrato. Ok, me dijo, bueno, luego me explicas bien cómo hiciste. Y yo, sí. Y luego entonces me encuentro con Miriam y me cuenta que hay como varias personas que estaban hace mucho tiempo Ujú. y que llevan mucho tiempo intentando vender, inclusive que ese cliente lo tenía otra compañera. O sea, Guau. Iván había hablado con otra compañera Ujú. y le había vendido exactamente lo mismo, pero a ella no se lo había comprado. Entonces, claro, para mí fue un descubrimiento. Dije, Sí. oye, tengo un talento como en las ventas, como que... Y fuimos y conocí a Iván y fue algo como... Claro, Miriam era un poco más formal, pero Sí. yo pues no podía ser formal cuando lo había llamado a hablarle. Claro. Le volví a contar exactamente lo mismo, firmamos, quedó muy contento, Sí. fue un cliente, pero los clientes también se cuidan. Entonces yo dejo de trabajar en el Teatro Santa Fe
después de un tiempo, vendí muchas obras más. Y luego Miriam me llama y me dice como, oye, necesito que mandes todos los contactos de tus clientes porque se los vamos a dar a otro vendedor. Mm, Y entonces ahí me di cuenta que el cliente tampoco es de algo que pasa ahí de mano en claro. mano, no, y realmente se perdió y nunca más volvieron como a vender con esta plaza ni con este cliente, porque Wow. no había ese, como sí, ese Esa conocimiento, ese estar chispa. con el cliente, sí, Sí, la atención tal vez, la ¿no? atención. Y entonces, claro, yo me retiro y digo como, bueno, pues, y me acuerdo que esto también lo platicamos mucho con el que era mi pareja, con John, porque él también sentía eso, él trabajó también mucho, y trabajamos mucho tiempo como animadores, como recreadores de Ujú. fiestas infantiles, y un día también llegamos a la conclusión de por qué teníamos que trabajarle a otras personas. O sea, él decía, cuando yo voy y le doy todo el sueldo, todo lo que pagaron por el evento al jefe, y él saca como 2 billeticos y me los da, yo, ¿por qué no puedo recibir todo eso también? ¿Por qué venderle a otras personas si puedo vender mi propio producto? Ujú. Y ahí surgió entonces el primer emprendimiento de los dos, que fue, en ese momento tuvo muchos nombres, fue Lunática Eventos, luego se llamó Yalabú Eventos, pero eran eventos y fiestas infantiles Ajá. de calidad, porque también pensábamos que lo que se vende, yo te decía, Sí. no vendíamos una fiesta, no vendíamos como un producto como tal, vendíamos emociones, y que la gente pudiera tener algo de calidad y de verdad Ujú. que se sintiera que los vestuarios estuvieran bien, que las pintacaritas no fueran, o sea, a mí me molestaba mucho que iban otros recreadores y era como una bolsa cualquiera, todas pegadas con todas. Ujú. No, yo me acuerdo que todas las noches antes de cada evento John se sentaba a limpiar las pintacaritas una por una para que llegaran limpias al cliente, y Sí. yo hacía otras cosas. Entonces era eso, venderle de verdad algo de calidad, pero venderle emoción al cliente. Ujú. Y así partió nuestro emprendimiento y nos empezó a ir muy bien, muy bien. Entonces, empecé a vender, ahí ya empecé a vender más, empecé a vender muchísimo más. Entonces, mi reto personal era como llamada que entraba, o sea, el cliente que me llamaba, el cliente que me compraba. Okey. Y así empezamos a vender diferentes eventos, y luego entre esos emprendimientos surgió uno muy, muy, muy chistoso que se le ocurrió a John, que fue vender Papá Noel a domicilio, ¿no? Y a mí me parecía una locura. Y además que él no quería ponerlo como en práctica en Colombia, como probar el experimento en Colombia, sino él quería probarlo en Ecuador porque pagaban en dólares. Ujú. Entonces nos lanzamos como a la aventura de irnos a Ecuador sin saber nada, o sea, sin tener a nadie allá. Nosotros llegamos a un hostal a quedarnos y me acuerdo tanto que pagamos el hostal, compramos el primer mercado, se acabó el dinero. Ah, y compré un chip para tener, bueno, ¿dónde Ajá. llaman? Y se acabó el dinero y ya no teníamos nada como devolver, nada, no teníamos nada, que yo me Sí. acuerdo que en esa habitación fue como, ¿qué vamos a hacer? Y yo él me miraba como súper asustado, me decía, no sé qué vamos a hacer. Y yo le digo, tranquilo, vamos a vender. Empezamos a poner muchos avisos y llegó la primera llamada. Estábamos en un restaurante, llegó la primera llamada para un evento para unos niños y yo le dije, apenas sonó el teléfono, le dije, este evento es nuestro. Y entonces, claro, yo había hecho un análisis porque ahora entonces era otro país, otras palabras, otro contexto. El Papá Noel, allá no dan regalos, allá dan dulces. Entonces era Ujú. como todo otro panorama. Ah, Y empecé a hablar con ella y de una vez me dijo, sí, vente 2 días, en 2 días tenemos el evento, contratados. Y fue una emoción grandísima, y luego vendimos más eventos de Papá Noel y seguimos vendiendo y seguimos haciendo, y luego lo sí. producimos en Colombia. Y ahí me di cuenta que es muy poderoso como que uno saque esas ideas que tiene adelante, como que emprenda. Ujú. Aunque a veces es aterrador porque realmente uno a veces emprende solo con la idea, sin nada de presupuesto, y Sí. es real. Y entonces, ¿cómo emprendes, no? ¿Cómo dices, bueno, voy a sacar esta idea adelante? Ujú. Y entre esas te puedo contar muchas cosas porque vivir del arte también ha sido todo un desafío, y también vendimos cosas que ni siquiera tenían que ver con eso. O sea, vendimos tamales, bueno, tamales colombianos que igual puerta a puerta, y la Ajá. gente dirá, ay, no, sí, era vender un producto. Y yo me acuerdo, y es muy claro porque no vendíamos el tamal, sino vendíamos una historia. Entonces yo les contaba que ese tamal lo hacía mi abuelita.
Y la gente se sentía súper identificada y me decía, dame 3, dame 4. Y luego a la siguiente semana, eso solo lo hicimos un fin de semana para poder pagar nuestros pasaportes, porque no teníamos pasaporte. Entonces hicimos eso para conseguir nuestros pasaportes. Y luego solo lo hicimos un fin de semana y al siguiente fin de semana llaman como de la unidad y dicen como, hola, es que queremos más tamales. Y nosotros pues no, solo lo hemos hecho un fin de semana. Entonces para la gente era como, ay no. Y yo decía, wow, o sea, ¿cómo se puede emprender sin querer emprender? Porque era como, queríamos dinero, sabíamos que vendiendo tamales lo podíamos hacer ese fin de semana y luego casi que podíamos montar una empresa de tamales. O sea, es como eso, creer en tu talento, en lo que haces. Y luego entonces viene eso que estábamos hablando, ¿no? De crear grupo, de crear grupo de teatro. Entonces surge Festum Teatro, que surgió con otros compañeros de la universidad que seguramente en algún momento los conociste porque estaban también en el semestre que tú estuviste con nosotros. Y es durísimo, o sea, es difícil, sobre todo empezando desde la universidad. Entonces, gestionar, empezamos a vender, hicimos una obra que se creó en el semillero de investigación de la universidad y luego ahí, de ahí partió todo. De ahí partió todo, nos presentamos en algunos teatros y demás, pero luego éramos David, Paula, Natalia, John y yo, y Carlos Araque, que fue era el director pues del semillero y fue como el tutor como en todo esto. Y que es el maestro como en la universidad. Y entonces empezamos como a mostrar la obra en diferentes lugares, pero éramos 5 personas de diferentes semestres con muchas cosas y los tiempos no nos daban. O sea, llegó un punto en el que ya dijimos, no podíamos ir a ensayos, no nos podíamos reunir. Y luego nos llega la noticia de Carolina Pizarro, que es chilena, actriz, que la conocimos en Bogotá, nos manda como una invitación para ir a Dinamarca a hacer un seminario con ella en las instalaciones de Lodin Theatre, que es como una insignia, o sea, fue como... Sí. Push. Y nosotros dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y me acuerdo que lo primero que tú piensas como persona estudiante, latino, y haces cuentas y ves que el pasaje es como esta vida y la otra para ti, pues lo primero que uno piensa es imposible. Y yo me acuerdo que yo le dije, yo no sé tú qué vas a hacer en junio, John. Le digo, pero yo en junio viajo a Dinamarca. Me dice, pero ¿cómo vas a hacer? Le digo, yo no sé en este momento cómo vamos a hacer, pero que viajo a Dinamarca. Y eso fue algo que yo creo que me ha servido y desde ese entonces me ha servido mucho y es mentalizarte como y escuchar a la vida. O sea, la vida te va abriendo como los... Y cuando no la escuchas, igual te abre el camino a las malas, pero que llega. O sea... Sí. Entonces, claro, empezamos a vender otras cosas, empezamos a hacer otros eventos y además te pone también otros desafíos, porque yo me acuerdo que cuando yo ya había tomado la decisión de que nos íbamos a Dinamarca, me empezaron a llamar como, oye, precisamente para esas fechas, cuando nunca me han llamado para esas cosas, es que necesitamos una actriz para tal cosa. Y yo, ¿en cuáles fechas? En esas fechas. Y yo les dije, no, es que me voy para Dinamarca. Y John me miraba y me decía, pero ni siquiera tenemos el pasaje. Le digo, me voy para Dinamarca, o sea, no. ¿Qué parte de me voy para Dinamarca? Exacto, no? Exacto. Y sí. Ya entonces él también se empezó a creer el cuento, empezamos a hacer cosas, empezamos a vender, igual nuestra familia nos ayudó mucho. Y realmente llegó un momento en el que ya, pues no nos alcanzaba, realmente era demasiado dinero. Pero luego Carolina nos llama y nos da un ultimátum y es como, esta es como la primera y última vez que los vuelvo a invitar, porque nos había invitado hacía como 2 años atrás. Dijo, o vienen o se bajan del viaje. Y aquí tuvo que ver mucho mi familia y la familia de John, o sea, ahí tuvimos que hacer préstamos, entonces... Préstamos que para mí ahora pienso que fue una inversión, una muy buena inversión, porque también siento que uno tiene que invertir, o sea... Sí. Entonces la mamá de John pidió un préstamo en el banco y le dio el pasaje a John y mi papá en ese entonces estaba en Estados Unidos, pero llevaba 2 meses, me acuerdo que también pidió la plata prestada allá y me la mandó y me dijo, ahí está.
Y entonces empieza esto de irnos y llegar al primer mundo. Primera vez que salíamos del país como o sea, por fuera, Europa. Ajá. Primera vez que montábamos en avión, Sofía. O sea, eso fue toda una montaña rusa de emociones, Sí. porque solo habíamos ido a Ecuador, no habíamos ido a ningún otro lugar. Y era como la primera vez de muchas cosas, ¿no? Y además, nosotros hacíamos escala en Estados Unidos, tuvimos que sacar la visa y fuimos muy afortunados porque nos la dieron. O sea, por eso te digo que la vida va Sí. hablando y la visa fue algo muy afortunado que nosotros a veces lo vemos y dijimos como, y no sabíamos por qué a veces tan afortunado, pero después nos dimos cuenta, ¿por qué? ¿Por qué Ajá. necesitamos tener esa visa? Y era solo una visa de paso, o sea, solo queríamos pasar a hacer escala porque salía más barato ir a Estados Unidos y luego a Dinamarca. Y era todo, era entrar por primera vez a Estados Unidos, era el miedo de las maletas. Bueno, tantas cosas que cuando tú viajas, ¿no? Que llevo, que no llevo, que esto sí, que esto no. Y bueno, y luego empieza como esta experiencia en Dinamarca con Carolina, con Luis, con el proyecto de Icarus y nosotros como Festum Teatro montando nuestra obra Te Duele, que es como, bueno, nuestro hijo, porque igual, de verdad que es como un hijo, si tú tienes que alimentarlo, antes de que naciera, de que fuera ese estreno, fue difícil, yo creo que fue más de esos 9 meses, contracciones, no, mejor dicho, fue, porque además no lo terminamos en esa temporada, o sea, no lo terminamos en ese 2017 y solo teníamos 3 meses para estar en Europa. Y entonces ahí es donde tú te preguntas, porque teníamos como la idea y la responsabilidad de volver el siguiente año. Y cómo, o sea, debíamos esta vida y la otra. Y ahora necesitamos otra vez esa misma inversión para volver a ir a terminar la obra. Sí. Y, y entonces, ¿qué hacemos? O sea, como que nos sentamos un día con John y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y el boleto de vuelta hacía escala en Washington, en Estados Unidos. Y era Ámsterdam, Washington, Bogotá. Y yo le dije a John, quedémonos en Estados Unidos y trabajemos y pagamos esto. Y John me dijo, ok, está bien, vamos a hacerlo. Y fue como que dejamos toda, o sea, realmente nosotros del miedo y de la angustia, porque empiezan todas estas cosas de entrar a Estados Unidos y demás. Fue muy, de verdad, yo soy la mujer más asustadiza de este mundo. O sea, todavía a mí me da mucho miedo los aeropuertos, me da mucho miedo migración, donde sea, en cualquier país. Sí. Pero pues ahí tenía todavía más miedo. Entonces es como eso, llegamos a Washington, me acuerdo tanto que bajamos a la escala, pasamos, entramos al país como... Y me acuerdo de ese momento, esa sensación, cuando llamaron como por altavoz y demás, y nosotros ya sabíamos que el vuelo de Washington a Bogotá se había ido, ya no había marcha atrás. Wow. Y entonces era como, ok, y todo lo estábamos haciendo por la obra, o sea, no había otro interés, todo lo estábamos haciendo por el arte, por el teatro, no había algo como de trasfondo, era el deseo de terminar eso, el deseo de seguir haciendo eso. Entonces nos encontramos con mi papá en uno de los estados más pequeños de Estados Unidos, que es Rhode Island. Y bueno, ¿cómo empiezas a trabajar, no? Cuando en otras cosas, otro idioma, aunque en este estado hablan español, o sea, el 50% del estado es latino, si no estoy mal. Era cómo consigues trabajo, mi papá llevaba 2 meses, cómo consigues vivienda. Y entonces empieza esto de cómo vivo del arte, ¿no? Porque quiero terminar esto, pero en este momento esto no me va a dar. Y realmente empezamos a trabajar en todo lo que tú te puedas imaginar. Construcción, trabajamos en construcción, restaurantes, bueno, infinidad de cosas. Y también nos dábamos cuenta que el conseguir un trabajo y mantenerlo también era venderte. Porque resulta que es tanta la competencia que si tú no eres bueno, no te dan trabajo. Y nuestra meta era súper clara, era ahorrar, pagar lo que debíamos y volver a Dinamarca a terminar esta obra. Y así empezó nuestra vida en esa primera vez en Estados Unidos como migrantes.
y trabajar y comprar y vivir en casas que eran incómodas o a veces ni siquiera casas, era una habitación que compartías con diferentes personas, pero siempre con la meta de, pues Claro. de poder volver a Dinamarca y terminar esta obra. Y duramos 6 meses en Estados Unidos en este ir y venir, en este trabajo, Pudimos pagar nuestras deudas, pudimos pagar como lo que le debíamos a mi papá, a la mamá de John, y luego volvemos a Colombia con muy pocos ahorros porque ya habíamos pagado todo, Sí. pero con ese deseo siempre de estar, de venderte, de cómo vivir de esto. Y yo te lo digo, es como, y es muy chistoso que estemos hablando de esto hoy, no ha quedado en cuenta, porque anoche precisamente estaba escuchando un video que me había tomado John a escondidas, hace 6 años cuando estábamos en Estados Unidos, que hablaba de esto. ¿Cómo crees? Y yo hablaba de ese sentimiento y todavía lo tengo, de cómo vivir del arte. Y yo le decía a John, esto puede ser terrible. O sea, esto no puede que no funcione, pero yo tengo ese deseo y todavía lo tengo. O sea, fervientemente en mi corazón todavía tengo ese impulso de vivir del arte, de poder compartir. Y eso es lo que nos ha mantenido hasta ahora, yo creo, en todo el proceso, porque fueron muchas veces las que volvimos a Estados Unidos. Muchas. Hasta hace un año fue que pudimos trabajar en Estados Unidos, como hacer un proyecto teatral en Estados Unidos, una residencia artística, y por fin ver una luz después de tantos años de algo artístico en este país. Que igual soy muy agradecida porque igual gracias a esto es que nosotros las veces que íbamos, la gente nos decía, pero ¿por qué no se quedan? Mi jefe se murió hace unos 5 meses, a mí me dio durísimo y lo traigo a colación porque Richard era de las personas que tenía ese sueño de ser artista, ¿sabes? Y él a eso, él era como que cuando nos conoció, él se sentía muy identificado con nosotros, pero él no nos decía como nada, como que medio nos contaba y cuando ya empezaron a pasar los años, que ya lo veíamos más como un amigo, como que ya había más confianza, empezó a contarnos que sí, que hacía teatro en su tiempo, que fue a hacer teatro, pero que no se podía vivir del arte. Y él nos decía eso, quédense, ¿por qué se tienen que ir a presentar la obra? ¿Por qué no se quedan aquí trabajando? Viven bien, pueden pagar una renta, celular, bueno, todo lo que te ofrece Estados Unidos, ¿no? Y nosotros decíamos, no nos queremos quedar aquí, queremos llevar eso a la gente, llevar eso a las personas. Y Richard decía, ustedes están locos, yo no los entiendo. Y a mí y a nosotros mucha gente no nos entendía por eso, y no nos entenderá, y no nos entiende ahorita tampoco. Sí. Pero es esa motivación, ¿no? Entonces empieza también a mezclarse un poco esto, la gestión. Entonces te puedo decir que hicimos una gira en Estados Unidos también. Y era eso, ¿cómo vendo mi obra? Igual yo siempre he creído, amo mi trabajo y amo ese proyecto que logramos estrenar en el 2018, pero ¿cómo lo vendo? ¿Cómo vendo mis talleres? ¿Qué hay de diferente en mis talleres? Hicimos una gira por Estados Unidos, este año hicimos una gira por Colombia y en el 2019 también. Y puedo decir que conozco lugares de mi país, de Colombia, que no conocía viviendo allá gracias al teatro. O sea, y conocí gente de diferentes ciudades, departamentos, gracias a ir a presentar la obra. Entonces, aunque muchas veces se torna difícil realmente vivir del teatro, porque es intermitente, yo no te puedo decir como, ay, es que ya me pago mensualmente todo gracias al teatro. No, es muy intermitente y uno tiene que ser muy disciplinado y muy enfocado. Porque hemos tenido que dejar muchas cosas y a veces esas cosas también, como ese enfocarse también puede ser perjudicial para tu otro lado, para no esa vida de artista, sino esa vida de Jessica. Sí, claro. Entonces sí nos hemos encontrado con muchas cosas con respecto a eso, porque por dejar muchas cosas, también nosotros como que nos dejamos a veces a nosotros mismos y le dimos tanta prioridad al oficio que creo que tenemos que volver otra vez nos estamos volviendo a conocer en otros ámbitos. Y ahí es donde en Estados Unidos también empieza a parecer que fue por pura... La gente dirá, qué casualidad, pero yo digo que es que la vida te abre puertas. Claro. Entonces nos invitan a hacer un taller y nosotros, no, pues tenemos esto, improvisación,
Pero la chica nos dice, no, es que es un taller para comerciantes. Y yo dije, ¿un taller para comerciantes? Y John me dice, oye, ¿por qué no haces un taller de ventas? Ajá. Y yo le dije, ¿cómo un taller de ventas? No, pues todo eso que tú has contado, todo lo que viviste en el Teatro Santa Fe, en Lunática, en Festum, igual todo lo que has hecho, las giras, demás, pues nada, lo cuentas, lo pones y le enseñas a la gente a vender. Y suena súper fácil, súper... Sí. Pero, pero yo no quería que fuera lo mismo, entonces diseñamos como un pequeño programa de cómo le Ujú. íbamos a enseñar a las personas. Además era virtual en ese entonces por todo Claro, lo de la por la pandemia pandemia, ¿no? todavía. Y sí, entonces era como, el objetivo del taller era enseñarles a estos emprendedores a vender su producto, a quitar como los tabús de cómo me acerco al cliente. Y efectivamente el teatro te da muchas herramientas en eso, Sí. muchísimas. Entonces, ¿cómo mezclar estas dos grandes vertientes de mi vida? ¿Cómo mezclarlas y compartirlo con las personas? Y ahí como que empezó este experimento. Y funcionó, yo me acuerdo esas primeras sesiones de ventas, era como mucho miedo, yo decía, porque era más gente adulta que estaba emprendiendo, y yo decía, ¿con qué criterio yo le voy a decir a esta gente cómo vender? Claro. Entonces, fue muy interesante, fue muy emocionante, fueron 3 sesiones esa primera vez, y, y ahí fue cuando dije, oye, sí, es algo que se puede hacer, pero no puedo pararme solo como como dar una conferencia, tiene que ser algo vivencial, o Ujú. sea, algo que la gente diga o con ejercicios diferentes, porque pues lo mismo lo encontramos ahí y ahí es donde entonces empieza a venir a mí todo esto que pasé en el teatro, en las empresas, como también para vender un taller de ventas que le vendo y era como... Sí, claro. Y así empezó todo esto. Eh, Siempre todo lo que he hecho en mi vida, como Ujú. en general, todos los esfuerzos, trabajar en otras cosas que no me gustan, ha sido netamente por el teatro. Y lo volvería a hacer una y mil veces. Porque lo que yo he recibido del teatro ha sido demasiado, del arte. Personas, el sentimiento que yo siento cuando comparto un taller, Ujú. cuando comparto la obra, es algo que no me da otra cosa. Y también pienso que, y yo te lo decía el otro día cuando estábamos hablando, para mí vivir del arte es poder tener la comodidad de estar tranquilo. O sea, yo no quiero, no quiero que el arte me dé las grandes cosas como materiales, pero sí como la paz y la tranquilidad de poder hacer lo que me gusta y lo que quiero compartir con la gente. Y eso es como lo que busco. Como te digo, es intermitente. Yo no sé si algún día lo vamos a encontrar. Y espero encontrarlo, espero decirte, Sofi, ya, lo encontramos definitivamente. Pero mientras tanto hay que trabajar por ello y igual aparecen muchas cosas y aparecen muchas oportunidades. Y yo también siento que a veces como artistas en general, no solo hablando de actores, sino en general, sí nos falta, como nos falta un poco como búsqueda. A veces creemos que sí lo estamos haciendo, pero a veces hay más o hay que buscar en otros ámbitos. Ujú. Entonces sí siento que nos falta eso, nos falta vendernos más en muchos ámbitos, en muchas cosas, y nos hace falta darle una oportunidad al oficio. Yo no sé si vaya a ser, sonará como un sueño, sonará como, dirán, no sé, los que nos vean, nos escuchen, dirán, no, qué soñadora, pero eso es lo que a mí me da el teatro, eso es Ujú. lo que a mí me da, lo que me mantiene. O sea, Ay, Jessica, me encanta todo lo que nos has platicado. Yo he estado, mira, así como nieto con su abuelo, ay, me encanta. contando historias, porque, o sea, dices tantas verdades, eh, y ahorita me quedo con algo, ¿no? Lo que comentabas al final, que como actores o como artistas a veces nos hace falta saber vendernos, porque sí, creo que muchas veces uno piensa que porque actúas o porque ya tienes esta habilidad o vocal o teatral, ya sabes cómo, actuando, cómo podrías venderte, pero siento que eso va mucho más allá. Entonces me quedé con la idea de, creo que al final del día, el primero que se tiene que comprar es uno. Y creo que es lo que has hecho tú toda la vida, o sea, con esta historia que nos platicas,
Yo creo que desde que tenías 16 años y ya sabías como, en este caso, ¿no? Empezaste tal vez a vender antes que a actuar, Sí, pero desde que llegaste fue como de, bueno, tengo que hacerlo, vamos a hacerlo a mi manera, porque yo no voy a esto no me lo van a comprar, o sea, mejor lo voy a hacer a mi manera, conociéndote, sabiendo quién eres tú, cuál es tal vez tu habilidad o esas, sí, como esos superpoderes que tienes que puedes utilizar, ¿no? En exacto. diferentes cosas. Y ya cuando entras al teatro te das cuenta que es tu pasión y es como de, bueno, me enamoré de esto, sé que esta es mi pasión, quiero vivir de ello y no me importa lo que me diga el mundo de que no voy a vivir de esto, que no sé qué, voy a buscar la forma de hacerlo. Ujú. Y creo que eso es algo que en todos los sentidos de la vida, creo que nos llega a pasar a las personas, que a veces yo siempre hablo, bueno, actualmente estoy muy en este tema del amor, ¿no? Como del amor por el mundo, ¿no? El amor no es únicamente amar a tu pareja, amar a tus mamás, Ujú. a tus papás o lo que tú quieras, sino este amor genuino que uno se tiene por uno mismo y que le puede tener al mundo, a tu profesión, a lo que sea. Pero el amor tiene la otra cara, que es el miedo. Entonces son estas dos fuerzas que tal vez en la religión se habla como el cielo y el infierno y tal, es el amor y el miedo. Entonces creo que cada uno de nosotros tiene el poder de decidir qué va a dejar que predomine en su vida, si el amor o el miedo. Y lamentablemente creo que muchas veces nos dejamos guiar más por el miedo, disfrazado de amor, ¿no? A veces tal vez es como de, bueno, no sé, realmente yo quisiera ser cantante, pero me da mucho miedo porque sé que tal vez no voy a poder vivir de eso, entonces me compro la idea de que realmente Sí. amo vivir de otra cosa. O quiero ser actriz, o quiero ser director, o quiero ser emprendedor de tamales, no sé, quiero ser un artista pastelero. O sea, hay tantas pasiones y tantas formas en las que uno podría desarrollarse desde su pasión, pero a veces nos compramos toda esta, pues sí, basura mental Sí. y de puras ideas que nos trae la sociedad de que es imposible que tú vivas de lo que te gusta. Prácticamente es como decirnos: "Es imposible que seas feliz". Y creo que no es imposible que seas feliz Mm. porque tú lo estás demostrando. Y por eso te invité, porque me inspiras mucho, ¿no? Y me encanta escucharte porque puedo ver el proceso que has vivido y en ningún momento he visto que pongas una cara como de, qué tristeza, o no sabes lo duro que fue, ¿sabes? O sea, como de lástima en algún momento, sino que todo el tiempo te he visto con mucho amor hablando del proceso que has vivido. Y cerraste con eso, lo volvería a hacer, con Sí. tal de vivirlo nuevamente o de tener el resultado que tengo, de seguir construyendo lo que estoy construyendo. Entonces, me parece maravilloso lo que haces, Jessica, y también mencionaste algo muy importante, que es este tema de que a veces, cuando uno persigue este sueño, tienes que soltar muchas cosas. Ujú. Y en este soltar muchas cosas, no solamente estamos hablando de tal vez de familia o de parejas o de tiempo, de tus amigos, o sea, hay veces que hasta uno tiene que abandonar una versión de sí mismo, ¿no? Que creía que existía o porque te estás descubriendo constantemente. Entonces, ¿cómo definirías tú, Jessica, antes de que cerremos y este proceso de soltar por ir por tu sueño o por vivir esta pasión? Es complicado igual, o sea, es dejar muchas cosas y es estar también como con otro estilo de vida, realmente, y es soltar, o sea, y también escuchar mucho a la vida. O sea, yo tampoco he pensado que sea todo fácil, o sea, han habido momentos difíciles, sobre todo cuando he tenido como que trabajar en otras cosas que no es del teatro, que no es del arte, pero siempre lo que me mantenía viva era pensar que trabajaba para poder hacer algo del arte. Y yo creo Ajá, que eso nos pasa a muchos artistas. sí. Y con lo que hablabas ahorita, por ejemplo, con respecto al miedo, el miedo es una cosa que no, es súper terrible, o sea, además porque el miedo viene cargado de ansiedad, cargado de muchas cosas negativas Ujú, que a veces nos evitan, nos impiden dar como ujú, ese paso. Y, y claro, no siempre sale bien las cosas. Y yo me acuerdo
que con John hablábamos y era como una frase muy bonita, y era que cada vez que íbamos a hacer algo, nosotros, como que cada vez que íbamos a tomar una decisión, para nosotros era como saltar al abismo. Esa era como la imagen que nosotros teníamos, saltar. Y habían dos posibilidades, que se abriera el paracaídas y pudiéramos tener un aterrizaje bien, o que no se abriera y el aterrizaje hubiera sido terrible. Y muchas veces se abrió, y lo puedo decir que la mayoría. Hubo otras veces que no, pero nos levantábamos y avanzábamos y seguíamos. Y lo más importante de eso es también de esos errores o de esos, para mí eran aprendizajes y ahora se vuelven aprendizajes para no volver a pasar por eso. Es de lo que tú aprendes y de lo que, bueno, puedes como encaminarlo para que se vuelva eso, lo que tú buscas. Pero sí, o sea, hay que dejar muchas cosas muchas veces, y a veces esas decisiones duelen y son muy, muy, muy difíciles de tomar. Y a veces, por eso siempre ponemos como el abismo, porque no sabemos qué te vas a encontrar. Entonces es como eso, decidir. Y mucho durante estos 6 años, desde que nos fuimos la primera vez a Dinamarca, 7 van a ser el próximo año, nuestra vida era una vida de nómadas. Entonces nuestra ropa, literal, Sofía, o sea, nuestra ropa, nuestras cosas cabían en 2 maletas. Era la maleta de la obra, nuestras maletas de mano cada uno, y otra maleta donde llevamos los personajes de calle. Esa era nuestra vida, eso era. Y en mi casa no había nada más mío, ni en la casa de John. Eso era como lo que teníamos. Wow. Y decidimos hacerlo durante todo este tiempo. Y fue súper bien. Pero ahora estoy como en un momento de transición también, en el que no sé si quiera seguir andando con estas 2 maletas. Como que llega un punto en el que la vida te habla. Y venir a México fue una cuestión súper, sí, sorpresiva realmente para mí, porque además, como que venir a México o sea, México estaba golpeando la puerta desde diciembre del año pasado. Y la vida nos decía como, oye, ¿qué tal si van para México? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero uno a veces no escucha, es sordo. Sí. Y entonces pasó enero, y pasó febrero, y pasó marzo, y todavía seguía golpeando, abril, mayo, junio, julio, agosto, principios de agosto. Y la vida te impulsa, o sea, dice, bueno, no quiere a las buenas, entonces vamos a impulsarlos para que vean de otra manera como lo que está pasando, y para que se reinventen a ustedes también. Y así fue, como que yo me acuerdo que todo lo que llevó a tomar esta decisión pasó un 5 de agosto, y el 9 de agosto yo ya estaba aquí en México. Y estoy aquí muy contenta. Y te conté, ¿no? Todo lo que ha pasado para tener mi residencia, para poder estar aquí más tiempo. Fue muy rápido y dije como, wow, cómo la vida también te quita cosas y pasa como, pero también te dice, bueno, tranquila, hay este panorama. Va a ser difícil, pero está bien. Claro. Está bien. Entonces es eso, para mí es siempre, no solo como artista, sino como ser humano. O sea, todas las personas tenemos talentos, tenemos muchas cosas que a veces o nos bloqueamos por lo que dice la sociedad, que es terrible, o nos cohibimos, o no la sacamos, o cómo lo saco. Entonces es eso, es como, siempre es importante arriesgarse a hacer las cosas sin miedo a lo que vaya a pasar. Puede salir bien o puede salir mal. No siempre te va a salir bien, pero ¿por qué quedarse con la duda de que si yo hubiera hecho esto, ¿qué pasaría? No, yo no quiero vivir con esa duda, y por eso te digo que lo haría 1,000 veces. 1,000 veces. Ay, Jessica, me encanta. Y fíjate que me hace mucho sentido con, en general, la percepción que se tiene de la vida, ¿no? Que muchas veces pensamos, o como dicen, lo escuché de alguien, ¿no? Que decía, es que te tomas las cosas demasiado en serio cuando la vida es un juego y vienes aquí a jugar, a disfrutarla, a experimentar, a expandirte, a crecer, a despertar, a lo que tú quieras de conciencia espiritualmente, como quieras, pero vienes aquí a vivir. Pero ¿cuánto tiempo de tu vida realmente has vivido? ¿Y cuánto has estado actuando el papel que creíste que tenías que actuar, ¿no? Sí. O sea, en primer lugar, ¿quién te dijo que tenías que
tener pareja, que ser feliz, que trabajar 8 horas en una oficina y luego y no emprender o no vivir con la pareja que realmente amas o esconder tu amor, no sé, muchas cosas, ¿no? O sea, como quién te dijo que tenías que hacer eso. Y realmente tal vez nadie te lo dice directamente, Sí, pero no. estamos bombardeados, ¿no? Socialmente por muchas ideas y muchos tabús y muchas cosas. Y eso que tú Ujú. dices, como de la felicidad, es algo que ahorita igual también me lo estoy cuestionando mucho, Ah, porque ¿por qué no puede uno estar mal? Porque ajá, siempre uno tiene que estar bien. exacto. Entonces, a mí personalmente me ha costado mucho, sobre todo en este proceso, como la pregunta, ¿cómo estás? ¿Y por qué siempre tenemos que estar bien? Ajá, ¿Por qué no podemos estar? O sea, nos podemos sentir mal un día, las cosas no salen siempre como uno quiere, sí, hay muchos sentimientos, pero ante la sociedad estar mal es como, ¿y qué puedo hacer para que estés bien? Y a veces lo sí. único que uno necesita es estar solo o Ujú. estar como tranquilo, pero las mismas personas se encargan en que tú te montes en ese Rápido, papel, rápido. Ujú. sí, y en el papel de la felicidad. Sí, Entonces, eso últimamente ahorita que lo tocaste me lo he cuestionado mucho porque eso, y hasta qué punto tú también te dejas llevar por eso, porque muchas sí. veces contestas estoy bien, pero es porque no quieres más preguntas. Ujú. Porque si tú dices estoy mal, ay, viene como la onda de las ¿Por preguntas. qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué Exacto, tienes? exacto. Y yo no sé si la persona está dispuesta a contestar o no, pero es como que te Sí, bombardea, entonces uno que prefiere decir bien y ya no te dicen nada más. Ah, bien es bien, listo, ya. sí, Pero si tú dices mal, viene todo eso y es como, y eso es algo que sí que la sí, sociedad nos impone y es terrible. sí. Y creo que es parte de este proceso, digo, tanto del que has vivido como em, en general, creo que, ay, es que no sé, me inspira mucho tu historia, de verdad, porque mira, pienso algo, ¿no? Estoy leyendo ahorita un libro que recomiendo, creo que ahora en cada episodio, que se llama La Vía del Corazón. Ok. Em, es un libro que está canalizado por Jesús y digamos que lo escribió una persona que se llama Yayen, pero está canalizado por Jesús, ¿no? Ese es Ok. como lo que se dice. Y me encanta estas enseñanzas porque justo nos hablan de que estamos viviendo en un mundo que es 100% dual. O sea, que nos han vendido la idea de que es dual. Todo es bueno, malo, blanco, negro, rico, feo, bonito, horrible, ¿no? O sea, como que todo es así. Eh, y no solamente eso, sino que como existe bueno o malo, entonces solamente eres aceptado si estás en el lado bueno. Y esa oscuridad es malísima, entonces no puedes llegar ahí. Entonces, por ejemplo, en este tema de felicidad, tristeza, como que te obligan a que siempre tienes que estar feliz, Feliz. sentirte bien, tener dinero, ser abundante, ser no sé qué. Y a veces tal vez la mayor enseñanza de la vida está en el ser carente para que puedas lograr el otro Sí, lado, ¿no? O es sentirte mal para poder sentirte bien. claro. Y viceversa, o sea, uno no puede saber qué es sentirse mal si nunca se ha sentido bien o Exacto. sentirse bien sin nunca haberse sentido mal. O sea, son como, realmente somos en este libro, ¿no? Se habla de que vivimos en un mundo realmente no dual. O sea, la posibilidad es infinita, tanto de nosotros como personas, como emocionalmente, como en experiencias, como en todo. O sea, somos todo y tenemos la posibilidad de acceder a todo lo que queramos, ¿no? O sea, hasta los sueños más guajiros que pueda decir alguien, es posible. Y me encanta invitar personas como tú porque demuestran que claro que es posible, ¿no? Vivir de algo que te apasiona, que sí, no va a ser fácil siempre, pero vale la pena Sí. caminar por esos vidrios o ese fuego de repente para poder tener ese resultado tan bonito, ¿no? O sea, al final del día te estás trazando un camino que ya sabes cuál es tu objetivo, no porque seas feliz hasta que llegues ahí, sino porque lo estás viviendo ya mismo. O sea, yo pienso en ti, ¿no? Estabas trabajando en Estados Unidos en lo que sea, pero el objetivo estaba presente. No es que fueras a ser feliz No. hasta que llegara la obra, no, no, no. Tú desde ya tenías presente el objetivo y trabajabas por cumplir ese objetivo. Y creo que eso también es importante porque creo que también se ha malinterpretado mucho esta cuestión de vivir en presencia,
porque muchas personas pienso que lo toman como de vivir presente, ya no tener planes, no ponerme objetivos, no hacer Sí. cosas y no es eso, o sea, es por supuesto que me puedo poner objetivos, metas, caminar hacia allá, pero en presencia, disfrutar de cada paso que me está llevando ahí. Y si no llego, no pasa nada, porque puede que la vida, si la escucho, me esté llevando a un lugar mejor o a otro lugar, simplemente un lugar en el que voy a tener otro aprendizaje. Entonces, como dices, creo que es bien complejo el saber escuchar las señales, Sí. pero siento que realmente la vida, el universo, Dios, quien como le quieras llamar, te pone ahí de frente como lo que tienes que hacer o la puerta, no es como de, oye, mira, aquí estoy, no, no entendiste, mira, aquí te va otra Aquí, vez, y otra exacto. vez, y otra vez. Hasta con las personas sucede, ¿no? O sea, digo, hay veces que es como de, había alguien por ahí, y de repente te la ponen ya en el mismo lugar y es como de, ¿qué onda? O sea, ¿qué tengo que aprender de esta situación, no? ¿Qué voy a hacer con esto? Entonces me parece maravilloso, Jessica, qué bueno que aceptaste esta invitación. Ay, no, Sofía. Ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que antes de cerrar, platiquemos un poquito de este proyecto que traemos juntas, que tengo que chismearles, Claro que que sí. decidimos fusionar nuestras técnicas para crear algo nuevo, algo artístico, vendedor, nuevo. Así tal cual. Eh, y me encanta también que esté aquí Jessica porque cuando nos reunimos para tener nuestra charla previa y platicábamos sobre nuestra metodología fue fascinante porque se parece mucho, o sea, es como de, ¿cómo crees? No es como de, no, yo mezclo teatro, locución, actuación, PNL, y no, pues yo mezclo ventas y mezclo teatro y mezclo música y mezclo improvisación y es como de, wow, o sea, si fusionamos esa técnica y digo, me encanta porque esta técnica tiene todo que ver con nuestra historia de vida. Entonces, Tal cual. me encanta que pongamos el corazón en algo tan bonito y que hayamos podido coincidir nuevamente. En primer lugar, que hayamos podido coincidir hace como 8 años, ¿no? Sí. Y ahora que podamos coincidir de nuevo en el mismo espacio geográfico para poder crear desde estas experiencias tan profundas y desde el amor tan profundo que también le ponemos a las cosas, porque me consta que tú le pones mucho amor a lo que haces y por eso sale tan bien. Entonces, Jessica, platícanos un poco de esto que tenemos Sí, entre manos. igual eso que tú dices, Sofía, es maravilloso. O sea, nosotras nos hemos sentado a hablar de cómo coincidimos en la vida y ha sido como que uno no vive ese presente, o sea, uno no piensa como por qué me encontré con Sofía hace 8 años y luego tenemos una amiga en común que la vine a conocer en Estados Unidos, o sea, una cosa loquísima Sí. y luego vuelvo, pero vine el año pasado, pero no pudimos hacer nada. Ujú. Como que no pasó nada, ni hablamos, solo como un par Sí, de mensajes. Y luego venimos aquí y se da todo. sí. Como en un par de Resulta días, que tal Jessica cual. vive a la vuelta de mi Es trabajo, que fue aparte, o sea, como. todo es como de sí. Exacto. Eh, pero, o sea, crear este proyecto ha sido maravilloso porque precisamente, les comento, la amiga que tenemos en común, que es Yadira, que vive en Ujú. Estados Unidos, como que le digo, oye, Yadi, a mí me gustaría hacer como unos talleres de ventas en México, como, ¿tú no conoces a alguien? Y me dice, claro, pues Sofi, y yo, Sofi, pero luego ella no, sí, me dice, ella estaba haciendo esto, y tiene training en esto, y vocal training, y y yo, bueno, me dijo, yo le escribo que tú estás ahí. Y fue como, yo le escribo y a los 2 minutos me llegó un mensaje de Sofi, Jessy, ¿cuándo nos vamos a tomar un café? Y aquí se empezó a armar este proyecto que fue Sí. maravilloso porque yo te dije, desde el primer día que hablamos fue como, wow, o sea, Ujú. porque uno no con todo el mundo trabaja, o sea, Sí. uno no con todo el mundo crea, pero nos dimos a la tarea de escucharnos, de ver lo que cada una proponía y pues se gestó este proyecto de ventas, pero de ventas mezclado con el mundo del teatro, la locución, la música, o sea, es algo innovador. Y le he mostrado como el proyecto a otras personas y dicen, wow, o sea, claro, cómo atrapar a la gente para vender, para que sean buenos vendedores, pero no desde lo Ujú. cotidiano, desde llegar a sentarse en un salón, a ver a alguien con corbata o bien presentado, hablarles y que anoten en un cuaderno, sino cómo pasarlo al cuerpo. Y Ujú. siento que eso es lo que nosotras encontramos en esta investigación, en este taller que queremos, bueno, dar al público. Entonces es maravilloso porque es como fusionarnos Sí. en los mejores ejercicios que podemos hacer y entregarle lo mejor a la gente.
para que de verdad lo sientan en su cuerpo, no solo lo pasen mentalmente, Exacto. sino de verdad lo sientan y puedan ser esos vendedores que tenemos que ser en la vida, o sea, ni siquiera solo para vender un producto, es cómo nos vendemos, siempre nos estamos vendiendo. Entonces, ha sido muy interesante como todo el proceso, y muy bonito como todas estas técnicas y demás. Hasta la parte de la creación tengo que compartirles, o sea, nos tardamos creo que 2 horas, 2 horas, en como que sí. darle estructura a esto que estamos creando, y como dice Jessica, a mí la verdad es que me ha encantado trabajar contigo, y ya que empecemos a soltarlo al mundo y que lo empiecen a vivir, sé que les va a encantar. Los que ya conocen mi trabajo saben que es intenso, que es diferente, que es raro, pero que es profundo. Y el de Jessica, Dios mío, ¿no? O sea, es una maravilla, ya la escucharon aquí durante 1 hora casi. Que se pasó muy rápido. Se pasó rapidísimo, es como de no puede ser, ya se está acabando el tiempo. Pero hay mucho corazón en este proyecto, demasiado, mucho amor y efectividad, es lo más padre, porque decidimos justamente mezclar todo lo que le ha servido a nuestros mayores casos de éxito de nuestros alumnos en ventas y ponerlo en un solo bebé para ustedes, ¿no? Y ya quiero que lo conozcan, ya quiero que lo vivan, porque es algo que no solamente va a cambiar su forma de vender, sino que va a cambiar su vida, literalmente. La forma de percibirse a uno mismo. Ay, ya se está acabando este episodio, Jessica, pero te voy a invitar otra vez. Espero que aceptes la invitación. Sí. Ojalá la próxima vez que venga ya pudiéramos hacer este taller, ya lo hubiéramos podido vivenciar. Yo estoy muy feliz como de poder hacerlo aquí en México. Y poder hablar de eso, de cómo nos fue, de las experiencias que tuvimos con las personas, porque sí, yo estoy súper convencida de que la persona que vaya al taller, que entre al taller, no va a ser la misma después de las sesiones que vamos a tener. Exacto. Y eso es lo lindo, o sea, no, créanme que en este taller queremos ser lo más auténticas posibles, o sea, allá ustedes nos pueden preguntar lo que quieran. Y seguramente vamos a hablar desde nuestra experiencia de las ventas y de la vida. Exactamente. Ay, Jessica, pues 1000 gracias por haber aceptado esta invitación, y ya es tradición en este podcast que nuestros invitados nos compartan un consejo para la vida, un regalo del corazón para quienes nos escuchan. Entonces, con base en todo lo que compartimos hoy, ¿qué consejo te gustaría darle a nuestro público? Bueno, primero que todo, Sofi, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar acá. Y nada, con base en todo lo que compartimos, yo les podría regalar y decir como que sigan su intuición, porque de verdad que esas puertas que la vida nos abre, que a veces el miedo no nos deja avanzar, la intuición es la ganadora en esa. Y que se arriesguen, que si sienten que no lo pueden hacer o que hay miedos, arriésguense, porque puede que pase algo que no esperan, porque ¿sabes cuál es también lo que yo siento? Que siempre como seres humanos sabemos qué va a pasar y nos estamos adelantándonos todo el tiempo y no vivimos ese presente. Entonces arriésguense sin miedo, sin expectativas, porque tener expectativas es una carga, es como algo que te pones al hombro. Ay, sí. Entonces, sin tener expectativas, arriésguense y vivan el presente con conciencia. Vivan el presente. Y no importa si ese presente en ese momento es un momento triste, porque a veces queremos como saltarnos, ¿no? Solo queremos vivir los presentes felices. Y por experiencia propia se los digo. Pero ese presente triste o ese presente con emociones que no son tan felices, son esas herramientas que nos van a ayudar a seguir adelante. Eso. Ay, Jessica, muchas gracias. Me tocó aquí directo Ay, al corazón. Ojalá les sirva mucho. Me tocó. Y estoy segura que si ustedes escucharon esto es porque tenían que escucharlo hoy. Exacto. Entonces, grábenselo, tatúenselo en el corazón, arriésguense y háganle caso a la intuición, porque jamás se equivoca. O sea, jamás se equivoca, y pónganle atención y piensen en esas veces en que había esa corazonada y sucedió lo que creían, porque tenemos ese gran poder. Entonces aprovechenlo, como dice Jessica, y muchas gracias, Jessica, nuevamente por la invitación. No, muchas gracias. Yo volveré feliz cuando me invites. Excelente. Estaré muchas gracias. aquí. No, muchas gracias a ti.
Gracias. Y muchas gracias a ustedes también por escucharnos en un episodio más de Despierta Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y bueno, mil gracias por seguir aquí. Comparte este contenido con quien creas que le va a servir. Este es contenido de muchísimo valor. Y también nos vemos en ese taller de ventas, en ese training de ventas. Muy súper invitados. O sea, si quieren saber más, nos vemos allá. O sea, súper invitados, de verdad. Acá les dejamos las redes sociales para que nos contacten y tengan más información y detalles sobre eso. Sí. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.